bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid, que como solemos decir es la casa regional española más antigua del mundo y somos muchas repartidas por todas partes, por todos los continentes, en América, en Europa menos, pero sobre todo en América, en España por supuesto, y nos referimos no solo a centros asturianos o casas de Asturias, sino en general casas regionales. Y la verdad es que estamos de enhorabuena por la presentación de este libro, de este nuevo libro de Taína. Y te agradecemos mucho, Taína, que nos hayas elegido para presentarlo. Recordábamos ahora, yo tenía ahí un dato erróneo porque creí que lo habías presentado el anterior, en el año 2014, pero fue en 2012. Son 14 años ya. Pero bueno, 14 años pues muy fecundos y... Estoy viendo los 14 años hacia... Bueno, porque te has consolidado como escritora y te has seguido esta línea de manera que es fenomenal y nosotros te animamos y cuenta con nosotros también para las presentaciones, ¿sí? Muchas gracias, empezando un poco por atrás, pues a la periodista Carlos Bernal, de La Voz de Triunfo, y también a Rosa Montero, muchas gracias, del periódico El País, bueno, gran escritora, muy conocida de todos, y están también algunos directivos, como son Cándido y Ángel, directivos de todas las horas, de todos los minutos. En la mesa está el editor de Límbica Ediciones, muchas gracias por acompañarnos, editor de este libro y de su primera edición en castellano, Rafael del Castillo, muchas gracias. Está también el actor principal del cortometraje del trailer book del libro Último Verano de Soledad, el actor Senna Querib. Muchas gracias, Senna. Y la escritora Taína, se dice Taína, ¿no? Porque tú lo escribes sin tilde. Taína. Taína. No sé por qué no pones la tilde, yo soy muy... Es que si no... Ya me empieza a broncando ya. No. Pero acuérdate de ponerlo, porque le da cierta personalidad también y además yo creo que debe decirse así. Ya con su apellido original, Trevic, autora de la novela y del guión, dirección del trailer book y emprendedora de su proyecto, lo cual dice mucho en beneficio pues, de todo el trabajo que realiza. Y como invitada especial entre el público, a la que ya me he referido, se encuentra hoy, efectivamente, una célebre escritora y periodista, Rosa Montero, que es muy amiga de los padres de Taína. De nuevo, muchas gracias, Rosa, ya sabes que tienes aquí tu casa, cuando quieras, pues nos acompañas. Soy medio asturiana, además. Uy, o sea, que claro. mi abuelo era vaqueiro de Alfara. Anda. Mi apellido Gallo de segundo. Organizamos a veces algunos actos sobre los vaqueros, específicamente. Del puerto de Leitariegos. Bueno, pues apúntate el dato, ya no se me olvida, no se me olvida. Se me olvida porque eso es lo que... Estamos ya todos en Asturias. Bueno, breve biografía de la escritora Taína, nacida en el precioso mar de Goa, la localidad más pequeña de un país tan grande como la India, de padres hippies, según nos dice ella misma. Ella creció en la tumultuosa época de los años 80, época de grandes cambios para ese país, cambios reflejados con datos históricos reales en su primera novela, y aunque su familia era originaria de la antigua Yugoslavia, la actual Croacia, ¿tú juegas Croacia? Me acaba de decir... Gracias. Mi padre. De la actual Croacia, ella vivió su juventud en Italia del Norte, entre Trieste y Venecia. Posteriormente en París y finalmente llegó a España, donde se afincó en Madrid y aprendió la lengua española, de la mano sobre todo de Cervantes, del Quijote. Libro que ama, a mí me sorprendió, libro que amas por encima prácticamente de todos los demás, casi todos, ¿no? Sí. Ella ya presentó aquí, como acabo de decir, su primer libro de relatos cortos, hace pues 14 años. Llevaba por título El camino hacia la luz. Y prometió, recordamos, que prometió volver con su primera novela y dijo que se llamaría exactamente como se llama hoy. Y ha cumplido su palabra. Último Verano de Soledad. Queda la prueba en las grabaciones. Voy a hacer una breve sinopsis de la primera novela de Taína Trevic.
Esta es la primera novela de una saga de 4 libros que conforman este último verano de soledad. Una novela que habla de magia, de belleza, de lazos familiares, desde el pasado hasta el presente en la vida de una persona que empieza siendo una niña que debe enfrentarse al mundo, un mundo difícil y lleno de retos para su corta edad, y la vamos a ir viendo crecer a lo largo de estos 4 tomos que nos trasladan a otras épocas y culturas a través de sus ojos, que al final son los de los lectores. Un largo y apasionante viaje de sur a norte por toda la India, un viaje místico y espiritual de un padre y una hija y su lucha por sobrevivir a todos los obstáculos que se van encontrando a lo largo del camino. También es oportuno decir que de este libro se están rodando cortometrajes con actores y lugares reales para la realización del trailer book, que está lleno de aventuras y de misterio. El primer tráiler se va a estrenar en el mes de julio de este año. Sí. Pues enhorabuena, de verdad, Taina. De nuevo, muchas gracias por elegirnos. Y por mi parte, ¿qué te parece si damos la palabra a quién? ¿Al editor, por ejemplo? Sí. Pues muy bien, muchas gracias a todos. Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Quiero agradecer especialmente al Centro Asturiano de Madrid por su amable invitación, así como mis compañeros de mesa y mi compañera por permitirme compartir este acto con ellos. Bueno, comentarles que la novela que hoy presentamos no ha sido fácil de editar, porque bueno, por varios retrasos debido a circunstancias sobrevenidas, incluso entre ellas una pandemia, pues hemos tenido que ir retrasándolo. Pero bueno, hoy tenemos el placer de presentar el último verano en soledad, Luz y Sueño, de Taina Trevi, que como ha dicho aquí mi compañero, pues es el primero de las 4 partes que está dividida la obra. Respecto a la autora, Taina Trevi, poco más puedo añadir que lo que pone ella en su descripción que ha hecho ella de sí misma. Únicamente puedo colaborar en gran parte de lo que ella nos cuenta. Durante el proceso de edición surgieron varios problemas, no malentendidos, pero bueno, hemos chocado en algunas cosas y la verdad al final, pues bueno, quizá un poco pues, gracias al empeño que ella ha puesto y bueno, la perseverancia pues en sacar esta obra, pues ha conseguido contagiarnos a todo el equipo y gracias a ella pues estamos hoy aquí presentando este libro. Bueno, yo sí que les quería decir que Edición Libros, al igual que el resto de editoriales que forman el grupo editor Límbica Ediciones, entendemos la edición como una colaboración entre la editorial y el autor. Para nosotros es muy importante que el autor se implique y entre todo que podamos conseguir que la obra pues sea del máximo interés para el público en general. En cuanto al libro, pues bueno, ¿qué les puedo contar? Relata el viaje de un padre y una hija a través de la India, un recorrido lleno de aventuras, descubrimientos y encuentros que muestran la riqueza y diversidad del país. Más que una crónica de viajes, yo diría que es una historia de crecimiento personal que nos invita a reflexionar sobre las diferencias culturales, las reflexiones humanas y el poder transformador de los viajes. Con una narración cercana y emotiva. La obra destaca también por el vínculo especial entre los protagonistas y con cada experiencia deja una huella imborrable en ellos. Les invito a descubrir esta historia y a acompañar a sus protagonistas en la travesía que no solo recorre un país extraordinario, sino también las emociones y enseñanzas que surgen cuando nos abrimos a nuevas experiencias. Bueno, tampoco quiero extenderme más porque son ellos los que nos tienen que presentar la obra, pero sí que me gustaría recomendarles bueno, la lectura del libro porque creo que merece la pena. Y bueno, pues no obstante, antes de cederles la palabra, quisiera dar las gracias a la autora, Taina Trevi, por elegirnos a Visión Libros como editorial para su libro. Y nada más, muchas gracias a todos. Bueno, pues tienes la palabra, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues yo lo primero agradecer a todo el que ha hecho posible que esté aquí.
sobre todo a Taina, por confiar lo primero en mi trabajo. Es verdad que yo creo que lo primero que vio de mí fue mi trabajo audiovisual, más que conocerme a mí mismo. Y luego, pues con todo lo que hemos ido pasando este último tiempo, creo que me ha ido conociendo un poco más y yo he podido conocerla a ella y al personaje en el que está referenciado el libro al final. Porque hay muchas veces que tú te puedes inspirar te inspiras en una persona que puedes ver, que puedes estar con ella, ver sus gestos, sus pensamientos, su forma de mirar, lo que transmite, tanto hablando como detrás de lo que dice. En este caso yo me he tenido que esperar en el libro y ojalá haber podido conocer al personaje, a la persona real. Y estoy súper agradecido de todo lo que llevamos grabado de audiovisual y espero que sea el primer granito de arena de una playa tan grande como puede ser Boa. Taina, pues tienes la palabra. Me toca. Bueno, yo no me he preparado ningún discurso, como bien siendo habitual ya. Fue sobre la marcha y lo primero quiero agradecerles que estén todos aquí apoyándome una vez más, a los de antes, a los de ahora, a todos. El hecho de que podamos compartir este momento y este libro de tantas formas para mí es muy importante. Han sido 14 años, sí, han sido 14 años desde que vine la última vez aquí con Valentín, se lo prometí, que he cumplido. He tardado un poco, la verdad, pero son 4 libros, así que también es verdad que llevan su trabajo. Y lo cierto es que para mí lo más importante de todo es que disfruten con la lectura del libro y puedan vivirlo de alguna manera, les enseñe algo, que es lo que yo siempre busco en un libro, ¿no? Aprender de ese libro, que nos enseñe, que nos lleve, que nos guíe y también pasarlo bien, porque no va a ser también todo aprender, también pasarlo bien y pasar un rato divertido, cuando sean momentos tristes, pues sentir esa empatía, ¿no? En esos momentos también con los personajes. Y en realidad esto habla de una historia de una familia por generaciones. Todos hemos vivido cosas parecidas, todos nos podemos ver reflejados en momentos familiares, en sagas, en conocer a nuestros ancestros, a nuestros antepasados y valorar lo que tenemos ahora y creer que un futuro mejor es posible también. Entonces de eso va este libro, ¿no? Es un viaje iniciático, empieza en la India, acaba no sé dónde porque no quiero hacer spoiler, pero sí que es verdad que lo importante de todo esto es el viaje que es la vida misma. La vida misma es nuestro viaje, creo yo, más importante. Recientemente hemos estado filmando el Trailer Book con nuestro actor principal que está hoy aquí. Gracias por venir, por cierto, Sena. Y nosotros queremos decir que hemos puesto todo nuestro empeño en que sea lo más verosímil al libro, lo más parecido al libro. Ha sido una experiencia totalmente nueva para mí y para muchos de nosotros y creo que va a quedar muy bonito y solo espero que cuando lo estrenemos pues lo disfruten tanto como lo hemos disfrutado nosotros. Muchas gracias, Taina. Efectivamente, yo creo que se enriquece mucho la presentación si formulamos alguna pregunta, algún comentario, pues tenemos esta oportunidad de contar con la autora y sería algo mucho más dinámico, vivo e interesante. Así que, por favor, si alguien se anima, adelante, Rosa. Yo tengo un montón de preguntas. Primera pregunta ya. Yo tengo un montón de preguntas. ¿Tienes los 4 libros escritos ya? Sí. Ajá. ¿Y cuánto tiempo has tardado en escribirlos? Los 14 años. Los 14 años. Sí, porque he tenido que trabajar y evidentemente en otros trabajos. Claro. No podía vivir de ello. Claro. ¿Y qué lapso de tiempo ocupan en la historia los 4 libros? O sea, ¿cuánto tiempo transcurre dentro de los libros? Transcurre mucho tiempo. Es una vida entera, bueno, entera no, evidentemente, pero sí desde la infancia de una persona hasta la edad adulta, la madurez, todas las vicisitudes por las que una persona en general tiene que pasar, ¿no? Para llegar al punto en el que llega, en este caso, la protagonista, que es femenina.
pero realmente creo que todos podemos vernos reflejados en ella, todos, hombres, mujeres, todos, porque es la vida de una persona desde que empieza hasta que llega a su propósito. ¿Y a qué edad llega a su propósito? ¿Qué te cuesta? A la mediana edad. ¿Mediana edad qué es para ti, mediana edad? Para la mediana edad, pues sobre la cuarentena, digamos. Vale, muy bien. No me cabe la menor duda que todo el mundo se puede sentir reflejado porque hay dos verdades que son las dos, ¿verdad? Aunque parezcan contradictorias, y una es que todos somos iguales y otra es que todos somos distintos, ¿no? Entonces, en la igualdad nos vamos a sentir identificados y luego tú tienes lo distinto es esa vida tan peculiar que tú has vivido y de la que puedes dar fe y que ya estás dando fe también en este libro, ¿no? Entonces, tiene el doble interés de poder sentirte identificado y al mismo tiempo de ver otras esquinas de la realidad. Sí, esto, bueno, como decía el protagonista, uno de los protagonistas del libro, es como ver la mesa de diferentes posiciones, puedes verla desde abajo, puedes verla desde arriba, pero al final la vida es siempre la misma. Sin embargo, sí es cierto que hay muchas maneras de ver la misma vida y somos muchos, con muchas formas de pensar distintas, con muchas formas de sentir, pero sí creo que hay algo que es universal. Todos sentimos dolor ante ciertas circunstancias o sentimos alegría ante otras. Entonces quiero decir que muchos nos sentimos reflejados en ese periplo, ¿no?, que pasan los protagonistas, porque ya no estamos hablando solo de una persona, estamos hablando de muchas personas que se entrelazan a lo largo de esa historia, ¿no? Y todos podemos decir, pues yo me parezco más a este personaje o yo me siento más identificado con este otro, y eso es lo bonito, ¿no?, de una novela, sentirse siempre ahí, ¿no? Lo que estoy viendo mucho de esta novela es que la gente me llama para decirme cómo lo está viviendo. O sea, me parece precioso, nunca me había pasado, o sea, estoy viviendo esta parte, estoy en esta otra, ahora voy por aquí, ahora voy por allá, es como que ellos mismos se sienten ya parte de esa historia. Y eso para mí es precioso. Sí, cuando lees una cosa la vives, claro, la novela nos da eso. Otras oportunidades de vivir. Una pregunta más. ¿Por qué vas vestida tan guapa de diosa clásica? Muchas gracias por la pregunta. El vestido lo ha confeccionado una modista maravillosa que lo hizo para mí, para este día. Los diseños son míos, sin embargo la mano de oro es suya. Lo llevo porque en el libro transcurren partes en las que hablan de los dioses, ¿no?, de los dioses griegos. Yo quiero representar de alguna manera en esta mesa hoy a la diosa Atenea y a todos los dioses griegos y que hagan parte del espectáculo también. Genial. ¡Hala! Otros. Este es el siguiente valiente. Venga, que responde muy bien. Respondo rápido. Están planteándose las preguntas ahí. Siempre pasa, bajan la cabeza. O sea, no mire. Una pregunta, ¿cuándo sale el trailer book? En julio. En este mes de julio tenemos pensado estrenarlo ya en redes sociales, en YouTube, en muchos sitios. ¿Hay fecha concreta? Bueno, es mucho trabajo, pero a partir del 15 de julio ya deberíamos de tenerlo ahí. ¿Y solo va a ser para el primer libro o es para todos? ¿O hay varios? No. A ver, por partes. Hay un trailer book por cada libro. Uno por lo menos. Qué bueno. ¿Qué longitud tiene el trailer book? ¿Cuánto va a durar? Bueno, es muy cortito, son apenas, el primero por lo menos, son apenas unos 2 minutos, pero creo que son muy intensos. ¿Seguro, no? ¿Pero hay spoiler en el trailer book? Es que la pregunta... te vas a preparar todas las preguntas. La pregunta me la ha hecho él, me la ha quitado de la mente. ¿Hay spoilers? ¿Hay spoilers en el trailer book? No, ¿O no hay? ninguno. Nada. Somos muy buenos haciendo trailer. Solo hay intriga. Te quedas más intrigado de ver el tráiler que de ver el libro todavía. Pues si el libro es potente, el videobook tiene que ser demasiado. Después del éxito de esta novela, que es increíble, y los 3 restantes, ¿te animas a hacerlo en pantalla? Todo depende, ¿no? Depende de las ofertas que puedan salir. Si salen, tendríamos que valorarlo.
pues sería precioso. Sería que llegáramos. Sí, sería una buena idea, tendríamos que valorarlo porque desgraciadamente, lo sabrá muy bien el actor, muchas veces cogen un libro y lo cambian tanto que dices, bueno, es como una cosa aparte, pero yo si son fieles a mi libro no hay ningún problema. Y hay alguna primicia para, igual que la anterior vez hace 14 años aquí que se adelantó esta novela, ¿se puede adelantar algún libro después de esta... No, lo único que se va a adelantar aquí es que hay 3 libros más, así que tenéis tiempo ya para leer. ¿Cuándo los vas a sacar? Esa es otra pregunta. ¿Con qué ritmo? Vale, el ritmo va a ser 1 por año cada primavera. Esa es la idea, ¿no? 1 por año cada primavera. Para que la gente esté pendiente y ya sepa más o menos cuándo va a salir, el escopetazo de salida y todos vayan corriendo a comprar. Muy bien. Gracias. Como artista, ¿cuál ha sido el personaje que más ha impactado en ti misma a la hora de escribirlo? ¿Cuál dirías que es? El problema es que si te lo digo como spoiler porque va en el segundo libro. Bueno, pues del primero. Del primero me ha gustado mucho el personaje que sale de... el que es el ermitaño, ¿no? De la montaña. El ermitaño de la montaña es un personaje muy místico, con el que mucha gente se siente reflejada también, aunque parezca increíble, y llama mucho la atención para mi punto de vista. No sé lo que dirán los lectores del personaje, de los personajes que les gustan, eso ya va en cada uno, en lo que le gusta a cada uno, claro, como hemos dicho antes. Rosa deja vía libre para que pregunten los demás. Una pregunta un poco absurda. No, ¿Y el señor que no ha hablado, quién es? Es el presidente adjunto del centro. Ah, vale, vale. Alguien está levantando la mano por ahí, pero no sé si es porque está tosiendo. Es que tengo una tos. Hay, la siguiente pregunta es, ¿hay alguna posibilidad de que el anterior libro sea reeditado? Ah, qué buena pregunta. ¿El de relatos cortos te refieres? Sí, el del camino hacia la luz. Sí, hay alguna posibilidad, sí, de que haya una segunda edición mejor e ilustrada también. ¿Ilustrada por quién? Porque... ¿Por quién? ¿Por quién? Pues por un ilustrador muy bueno, que ya hizo la portada del libro, y por otro ilustrador también muy bueno, que está abriendo ese camino ahora. Puede que incluso estén entre nosotros. Spoiler. El primer libro que escribiste, el de relatos, ¿dónde se podría adquirir? Bueno, de momento está a la venta en Amazon todavía, pero se va a retirar pronto porque, como hemos comentado, va a haber una segunda edición y va a ser mejorada. Qué bien. Dígame. Sí, bueno, ya así, malo para casa, como estoy haciendo un reportaje sobre el centro asturiano, yo quería saber por qué has elegido el centro asturiano. Eso sin duda alguna es porque ya lo elegí la primera vez y me gustó tantísimo la experiencia que lo tenía clarísimo, que quería volver aquí con Valentín y con todos ellos, y con Andrés. Por eso, fue una experiencia única hace ya 14 años. Y la verdad es que no me olvidé de ellos y en cuanto publiqué la novela y salió a la venta, enseguida contactamos y sabíamos que queríamos volver a vernos. Nada. Bueno, realmente, Taina, es admirable, ¿no?, la labor de un escritor, en este caso a mí. Lo que me llama la atención muchísimo es que has hecho 4 libros. ¿Cuántas páginas más o menos? 300 páginas aproximadamente cada uno. Cada uno, caramba. Sí. 1200. Más de 1000 páginas. Y claro, aquí uno se pregunta, por eso que a veces se ha denominado la tolerancia a la incertidumbre. ¿Cómo? Porque uno no sabe cuál va a ser el resultado. Sin embargo, tiene que haber indiscutiblemente una motivación, una vocación a escribir, a expresar esto, porque no sabes cuál va a ser el resultado, ¿no? Si va a ser leído, si va a ser bien acogido, si te lo van a publicar, si no lo van a publicar. Entonces es muy meritorio. Y bueno, yo quiero
quiero reconocer esto porque me llama mucho la atención positivamente. De manera, ¿cómo te has visto tú ante ese desconocimiento del futuro de la obra que estabas escribiendo? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te mueve a seguir escribiendo? A ver, cuando empecé a escribir este libro, la verdad es que nada, absolutamente nada, me aseguraba que pudiera seguir adelante. Escribí a pesar de todo, a pesar de las dificultades que se presentaron a lo largo de 14 años, que fueron muchas. Tuve momentos de mucha incertidumbre, si seguir, si dejarlo, si a lo mejor era una locura incluso. Sin embargo, sentía que estaba en el camino y en los días que lo tenía claro veía que era mi propósito, y cuando lo tuve del todo absolutamente claro fue cuando ya fue a salir, conocí a Rafael antes de la pandemia efectivamente y hablé con él varias veces, y al final me di cuenta de que las puertas se abrían, y cuando las puertas en tu vida se abren es porque estás en el camino y tienes que seguir adelante, tienes que seguir luchando, pase lo que pase, con miedo, con incertidumbre, pensando que a lo mejor no lo vas a lograr, tirándote en una piscina quizás vacía, pero aún así te tiras a la piscina y dices, bueno, voy con todas y no hay plan B, lo consigo, ya está. Pues enhorabuena, muy bien. Sí, porque otras personas te expresan, ¿no? Aquí en esta tribuna o en otros lugares te dicen, no, es que pienso escribir un libro, pero enseguida se cansan, escriben 5 páginas y no tienen esa voluntad, esa tenacidad que es necesaria, ¿no? Aparte, por supuesto, pues de la creatividad en su sentido más extenso, que supone el compromiso genuino para culminar la obra que se inicia o que se proyecta. Sí, a ver, me tuve que poner un poco una norma, que era escribir todos los días, a la hora que fuera, que pudiera, que tuviera ese hueco, aunque sea 1 hora al día, decir, tengo que hacerlo, porque si no, no lo acabas, evidentemente. Y entonces decir, bueno, tengo que estar trabajando en otras cosas, o tengo que estar haciendo esto, pero esto es sagrado. Es esa hora, me da igual si es por... O sea, luego pude afortunadamente coger un horario fijo por las mañanas, pero si no hubiera sido así, hubiera sido el momento que tengo libre, no voy a ver la tele, no voy a echar la siesta, no voy a hacer nada, voy a escribir, porque tengo que terminar lo que empiezo. Y esa es la fuerza de voluntad a la que en mi libro se refiere muchas veces y a la que os animo a todos, porque verdaderamente cuando queremos hacer algo, tenemos que ser fieles a nosotros mismos y tenemos que seguir. Entonces, si no somos capaces de terminar lo que empezamos, nunca podremos lograr ninguna meta. Verdaderamente, yo creo en la fuerza de voluntad, yo creo en el tesón, en las ganas de luchar y en el seguir adelante a pesar de las adversidades, a pesar de sentirnos a veces impotentes ante muchísimos acontecimientos que se van de nuestro control completamente. Y no podemos hacer nada por evitarlo, no podemos. Sin embargo, podemos hacer una cosa, seguir. Es una estupendas palabras, Taina, y una gran observación, Vicente. Valentín. Ah, perdón. Bueno, he atinado con la V. Perdón. Bueno, pues porque siempre es verdad, siempre digo que el arte y cualquier cosa en la vida lo que necesita es tenacidad, pero el arte más, porque la gente no te toma en serio, ¿no? Entonces la tenacidad es un superpoder, está clarísimo. Yo que ya tengo una edad he visto gente en la juventud que parecía que tenían un talento enorme, que no han llegado a nada porque no han sido capaces de tener esa tenacidad, y toda la gente que haya llegado a alguien es porque tiene esa tenacidad, ¿no? O sea, hay que tener la constancia de la estalactita, verdaderamente, lo has explicado muy bien. Y luego quería hacer aquí una referencia además. Ella viene, que no sé si la gente lo sabrá, pero viene de unos padres artistas muy poco convencionales, que toda la vida tuvieron una tenacidad increíble para seguir haciendo su obra, sobre todo artistas plásticos, aunque también tienen escritos, pero con una tenacidad al margen de las pompas y del mundo, increíble. Toda la vida han estado haciendo una obra, realmente yo creo que eso se aprende también en la infancia, ¿no? Sí. De mis padres me llevo lo más importante, que mi padre sobre todo me decía también, da igual quién nadie crea en ti, esto lo pongo en el libro varias veces, cree tú. Sí. Basta con que tú mismo creas en ti, da igual lo que te diga el mundo, da igual
que todo el mundo te diga, no vas a poder, en el libro hay varias partes graciosas en las que varias veces me dicen a lo largo de los 4 libros, no vas a llegar, no vas a poder, no lo vas a conseguir. Y yo digo, puede ser, o puede que no, o puede que lo consiga, ya por mi fuerza de voluntad, llámalo pesada, llámalo como quieras, pero yo creo que sí, que tienes que seguir y seguir hasta que lo consigues. Y la única forma de no conseguirlo es rendirse. Clarísimo. Esa es la verdad. Es que, perdonad, pero mira, desde el punto de vista psicológico hay al menos cuatro criterios para un poco valorar la creatividad. Y como muy bien la ha distinguido, o por lo menos apuntaba Rosa, generalmente la creatividad suele ser la científico-técnica por un lado y la artística, que a veces se tocan, ¿eh? Son campos diferenciados, pero en algunas cuestiones hay confluencias. En el campo científico, un gran genio, como es Ramón y Cajal, decía, el trabajo sustituye al talento, o mejor dicho, crea el talento. Él mismo se corregía, o mejor dicho, crea el talento, ¿no? Un poco en relación a lo que ha dicho Rosa. Pero en cualquier caso, y también con valor para el ámbito artístico, esos cuatro criterios son o aspectos a los que hay que atender en el marco de la creatividad. Son la personalidad del creativo, de la creativa, el proceso que te lleva a esa actividad creativa, en este caso de escribir, puede ser pintar, puede ser una realización científica, un descubrimiento, un invento. Está el producto, en tu caso los libros, el libro, la novela, y está también el medio que tiene mucho que ver con el ámbito en el que tú te hallas. Naturalmente se refiere al contexto, estos padres a los que se refiere Rosa, poco convencionales, porque también se proyecta sobre el sujeto creativo, sobre la personalidad, que tiene que tener una independencia de juicio, por supuesto esa tenacidad a la que nos referíamos. La creatividad es cuestión, el 99% es transpiración, sudor, y el 1% inspiración. Ella se sentaba todos los días 1 hora al menos a escribir, si no, no te viene la inspiración, las musas. Si no las gusta. Y ese pensamiento divergente que se llama en psicología, ¿no? Que no siempre se ajusta a lo ortodoxo, a lo convencional, efectivamente fluye en muchas direcciones y que en el arte y en la ciencia probablemente también dé muy buenos resultados, y en tu caso pues lo refleja. Entonces todo ello lo explica. Una pregunta más por ahí. Hola, Karina. Durante todo ese proceso de 14 años, desde el inicio, ¿ha habido muchísima modificación o has mantenido tu principio todo este tiempo? Lo he mantenido, lo he intentado mantener. Evidentemente en cada revisión siempre encuentras cosas que puedes corregir, pero he intentado no obsesionarme, ¿vale?, con las correcciones, porque lo que ocurre es que cuando empecé a escribirlo era una persona y cuando terminé era otra. Entonces, claro, cuando empiezas a leer el primero y dices, Dios mío, es que claro, esta persona ya no es como la que es ahora. Han pasado 14 años y en 14 años pasan muchas cosas, nos pasa a todos y todos cambiamos, ¿no? Cada día, cuando nos levantamos, cambiamos, pero en 14 años más. Pero entonces es un reto no cambiar, ¿no? Es decir, mantengo esto y no lo cambio. Sí, ha sido difícil porque sobre todo cuando empecé a releerlo y decía, no, esto lo quito, esto lo pongo, esto... Y luego me di cuenta, digo, no, lo dejo como está. Porque la persona que empezó a escribirlo hace 14 años era esa, y hay que respetar eso. Se lo aconsejo además a todos los artistas, da igual si son escritores, dibujantes, pintores, es que al final, si tú empiezas a tocar una obra que se hizo hace tiempo, como tú eres otra persona, va a cambiar, hay que respetar eso, ese proceso, creo yo. Gracias. Adelante. Sí, has tenido en cuenta que la voz que habla es la de una niña, que a veces cuando lo lees dices, caray, 8 años, parece... Todas esas vivencias, claro, le hicieron mirar el mundo con esos ojitos inocentes y quería justicia, pero a la vez de esa justicia inocente de una niña, ¿no? Y yo me pregunto, en estos procesos de quito, pongo, ¿cómo te volvías tú a ese inicio? No, voy a dejarlo como estaba simplemente, o me voy a ubicar como esa niña. ¿Recordabas esas vivencias? ¿Te costaba? No sé, esa voz que elegiste para narrar la historia, pues a lo largo de los años ha tenido sus cambios, su nostalgia quizá, no sé si con los años esa niña la has conseguido mantener
Ya digo que a veces a mí me sorprendía porque las frases eran como, ostras, tengo que releer esto porque sí lo dice ella, pero caray, joder. A ver, hay niños y niñas, eso es como todo, ¿no? Evidentemente las vivencias hacen mucho, y hay niños que son más maduros, otros que, bueno, son más inocentes. Todos tenemos nuestro proceso de evolución y nadie es más y nadie es menos por ello. Sin embargo, sí es verdad que yo creo que he intentado mantener a la hora de describir un niño en la historia ese niño interior, ¿no?, que todos tenemos y que, bueno, algunos no queremos dejar atrás y no queremos olvidar del todo, ¿no? Es bonito quedarse con esa parte infantil que ve los ojos con esa ilusión, con esa novedad, todo, ¿no? Porque al final, cuando vamos cumpliendo años, te das cuenta de que vas viendo el mundo como crees que lo ves más oscuro, pero en realidad lo que pasa es que las vivencias te van pesando, ¿no? Te van pesando y pesan sobre tus hombros y también tenemos que saber conservar esa frescura, ¿no?, que tiene la juventud, que tiene la niñez y que nos hace ser verdaderos. Gracias. Una pregunta, ¿cómo se pasa de escribir 4 novelas a dirigir el trailer book? Esa es una buena pregunta. A ver, no tenía ninguna intención de dirigir mi trailer book. Desafortunadamente el ayudante de dirección no ha podido estar hoy aquí con nosotros. Sin embargo, cuando hablé con un director de cortometrajes me dijo claramente que tenía que dirigirlo yo porque era una persona muy segura de mí misma, porque lo tenía todo muy claro como quería que fuera y que lo único que necesitaba era un ayudante que supiera llevar la cámara y poco más porque lo tenía todo clarísimo. Entonces ese fue el motivo por el que, bueno, me ascendieron ellos, porque yo realmente no pretendía hacer nada de eso, pretendía estar en los rodajes evidentemente y estar pendiente del trabajo, pero no como directora. Eso fue una novedad que surgió y que me recomendaron entre los profesionales. Y dado el caso de que un supuesto o supuesta adaptación de estos libros, si hubiese la posibilidad de dirigir algún capítulo, digamos, de una serie inspirada en estos libros, ¿aceptaría dirigir algún capítulo? No sé si llegaría tanto, tendría que valorarlo, porque verdaderamente, hombre, soy emprendedora de mi proyecto y soy escritora, nunca he pretendido ser Almodóvar, sin embargo, bueno, todo lo nuevo me atrae y a lo mejor resulta que tengo ahí un don que desconocía y podemos intentarlo. Sin embargo, no soy tampoco una directora de cine, ¿no? Podemos intentar hacerlo lo mejor posible todo, siempre. Pues tampoco, yo creo que tampoco tenemos que estarnos hasta las 12. Yo no sé si hay más preguntas. Yo quiero preguntarte ¿qué dirías o qué mensaje darías a mujeres jóvenes, luchadoras, emprendedoras como tú a día de hoy si desean emprender un negocio, ser autónomas, etc.? ¿Qué mensaje darías? Pues le daría el siguiente mensaje: que siguieran adelante sin ninguna clase de dudas, y que por muchos problemas que puedan tener al principio, obstáculos y bueno, todo tipo de cosas que se puedan poner en el camino, yo les diría que sí, que sigan adelante. Sí, que busquen ayuda, que busquen profesionales que les puedan asesorar y que, bueno, que sigan luchando por su sueño. Eso les digo. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. Ha sido una presentación muy entrañable, muy cordial. Agradecemos todas las intervenciones y, por supuesto, a la autora, que deseamos mucho éxito, Taina. Y esperamos estar aquí el año que viene, sí, con el siguiente libro. Claro que sí. Tendréis que esperar, los que sois impacientes. Que ya uno me estáis diciendo que tiene que salir ya el segundo, pues no. No, controla los tiempos, es muy importante. Y os esperamos, efectivamente, el año que viene, en primavera,
y deseamos que tengas mucho éxito. Yo creo que es un proyecto muy interesante. Necesitamos estas fuerzas también creativas que nos ilusionen, que nos abran los horizontes, a veces para rescatarnos de ciertas realidades que no nos satisfacen tanto y, por supuesto, para orientarnos por mejores caminos. De manera que muchas gracias, Taina, gran éxito, lo deseamos igualmente a todos los que participan de un modo u otro, al editor, a los actores, etcétera, y a todos los lectores, que potencialmente pues lo somos todos. Y muchas gracias. Pero ahora, por favor, no nos olvidemos que tenemos la oportunidad de que la autora nos firme ejemplares, de manera que sería muy interesante que quiera adquirirlo y bueno, que se lo firma nada menos que lo lleva del puño y letra de Taina. Y muchas gracias. Hasta luego. Y si alguien, después de firmar la obra, quiere tomar un poquín de sidra, pues puede bajar a la tercera planta, estamos en la cuarta, y ahí pues se puede tomar algo. Gracias.